Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Se escucha bien ahí, ¿sí, verdad? Sí. En lo que está lista la presentación del PowerPoint, quisiera yo leerles lo que es la contraportada del libro que mencionó el compañero Elías, para que va a dar una muy buena introducción de lo que vamos a ver. Nos dice así: la situación económica está difícil, ¿verdad? Cada día escuchamos a más gente lamentarse de lo duro que les resulta hoy día llevar el sustento a sus hogares. Parece como si la pobreza fuera una arena desértica que poco a poco va extendiéndose, que centímetro a centímetro se nos va acercando. Pero volteamos la vista y ahí están, como verdaderos oasis, todas esas construcciones modernas, suntuosos centros comerciales, lujosos automóviles importados circulando, inversiones multimillonarias que se anuncian, el hombre más rico del planeta entre nosotros. Efectivamente, hoy día conviven en nuestro país menos personas mucho más ricas y más personas mucho más pobres. Situación que irá acentuándose debido a un sistema que promueve la concentración de la riqueza en pocas manos y que, por cierto, cada vez estas serán menos manos. Las estadísticas de pobreza y distribución del ingreso confirman el avance de esta situación en los últimos años. Hoy los expertos aceptan que es una realidad, pero muchos de ellos también afirman que se revertirán cuando el mundo supere las crisis financieras que hoy lo oprimen. Pues si es así, yo no estoy de acuerdo en que los mexicanos debamos resignarnos a que la solución de este problema dependa de que otros del entorno internacional hagan lo correcto. Yo creo que tenemos el talento para encontrar las soluciones que hoy necesitamos. Y en este libro encontrarás una propuesta que busca combatir la pobreza a través de impulsar nuestra economía. Nosotros podemos hacerlo. Y eso es lo que voy a tratar de presentarles el día de hoy. Sí, no, por favor. La realidad del país, como lo acabo de decir en el prólogo, es que tiene dos rostros. Un rostro como es un país pujante, un país progresista, la 14ª economía del mundo, el número 4 a nivel mundial en exportación de automóviles, un Producto Interno Bruto que, aunque ha venido creciendo poco, pues nos sigue confirmando entre los primeros países del mundo. Pero por otro lado, hay mucho más pobreza, mucho más gente que se está ahogando día a día en esa pobreza. Las cifras oficiales lo demuestran. El Coneval recientemente publicó los resultados para 2012, que no son otra cosa más que confirmar lo que yo en mi libro digo. En mi libro lo cerré en el año 2011, y ya en ese año decía yo que de no cambiar el sistema económico, lo que iba a pasar es que íbamos a tener más pobres para 2012. ¿Por qué 2012? Porque el Coneval mide la pobreza cada 2 años. Presentó su medición a 2010, ya había muchos pobres. Para el año 2010 ya contábamos con 52 millones de pobres, según la información del mismo Coneval a esa fecha. Y para el 2012 estamos hablando de 53.3 millones de pobres, según el Coneval. Cifras que crecen alarmantemente. Y esto no se debe a otra cosa más que un sistema económico que promueve precisamente la concentración del ingreso en pocas manos. Eso es una realidad. ¿Cómo es que el sistema va produciendo que se concentre la riqueza en poquitas manos? Bueno, el fenómeno es relativamente sencillo. ¿Dónde es donde se genera la riqueza de un país? ¿En dónde se genera? Obreros. ¿Perdón? Obreros. En los obreros. Y los obreros la generan en las empresas. O sea, la riqueza de un país se genera con el trabajo de la gente. ¿En dónde? Pues en las empresas e incluso en las dependencias gubernamentales cuando éstas producen algo. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de Pemex. ¿Sí? Es ahí donde se genera la riqueza de una nación. Bien, ¿dónde se distribuye esa riqueza? En las mismas empresas.
¿Cómo es esto? Bueno, pues esto es muy sencillo. Si ustedes producen una empresa y producen un refrigerador, y el refrigerador lo venden al público en 10,000 pesos, bueno, dentro de esos 10,000 pesos va una utilidad para la empresa. ¿Estamos de acuerdo? A lo mejor la utilidad va a ser, pongamos, 3,000 pesos. Y los otros 7,000 pesos, pues fueron todos los costos ahí que tuvo el refrigerador para llegar hasta el usuario final, el consumidor final. Dentro de esos 7,000 pesitos de costos, hay uno que es la nómina, o sea, los sueldos. Esa es la parte que las empresas, de esa riqueza que significa los 10,000 pesos, le va a tocar al trabajador. Pongamos, para seguir el ejemplo, que esta parte es 1,000 pesos, que de esos 10,000 pesos que se vendió el refrigerador, 3,000 se los quedó la empresa como utilidad, 1,000 se lo quedó el trabajador como producto de su trabajo, su salario, su sueldo, y los otros 6,000 se distribuyeron entre los impuestos, los gastos de los proveedores y otra serie de insumos necesarios para producir el refrigerador y posteriormente venderlo. ¿Sí? Bueno, lo que nos está pasando en el país, y creo que eso todos hemos sido testigos, es que con las actuales reformas o pseudo-reformas estructurales, lo que está pasando es que en este caso, lo que es la parte del sueldo, esos 1,000 pesos están bajando. Esos 1,000 pesos ya son 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos ahora pueden ser 800 pesos. Y de los 10,000 pesos que tenía de venta, el precio de venta del refrigerador, 3,000 se quedaban en la empresa. Bueno, pues ahora yo me gasto nada más 800 acá, pues ahora me gano 3,200 acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy concentrando más y más y más riqueza como empresa. Y el trabajador va teniendo menos y menos y menos riqueza por su trabajo. O sea, menos dinero en los bolsillos. Ese es el punto. Sin embargo, esto no es tan sencillo, porque ¿quién compra el refrigerador? Pues otro trabajador, ¿no? Porque yo lo produzco, pero a lo mejor mi vecino que lo necesitaba es el que lo fue a comprar, y mi vecino también es trabajador. Entonces, en la medida que el sistema le va quitando dinero a los bolsillos de los trabajadores, pues también está quitando dinero a sus propios consumidores. Ese es el problema que estamos teniendo. Ese problema que no es nada más de México, es de la mayoría de los países desarrollados, y de los desarrollados ya ni hablamos, que como Estados Unidos, que no pueden salir de la crisis por fenómenos como este. ¿Qué hacen las empresas ante esta situación? ¿Se resignan a perder junto con el trabajador? Las empresas dicen, híjole, pues tengo menos ventas, ni modo. Y voltea hacia sus trabajadores y les dice, perdimos, mano, qué mala onda, ¿no? No, le dicen, perdiste, pues ¿qué crees? Vas para afuera. Entonces recortamos personal, ¿sí? Porque yo no voy a sacrificar mis utilidades. Si yo antes vendía 10 refrigeradores de a 3,200 pesos de utilidad cada uno, pues ya tenía yo 32,000 pesos de utilidad, ¿no? Como empresa, ¿sí? Pero ahora ya nomás vendo 8. ¿Cómo le hago para llegar otra vez a mis 32,000 pesos? Pues recorto la nómina. Y entonces esos 1,000 pesos se convirtieron en 800, a lo cual se convierten en 500, en 400, porque ahora es menos gente. ¿Sí vamos de acuerdo? Eso es lo que nos está pasando. Las empresas que hoy sufren esta situación son todas las empresas de México. Pues hay una pequeña parte, un selecto grupo, las 500 más grandes empresas, esas que si alguno ha visto la revista Expansión, cada año publica quiénes son esas 500 grandes empresas del país. Ahí obviamente está Televisa, está el grupo de Slim, está Bimbo, está Kimberly-Clark, o sea, una serie de empresas poderosas que presentan números bollantes, crecimientos en ventas a todo, de lujo. ¿Cómo le hacen? Si hay menos consumidores, ¿a quién le venden? Muy fácil, son empresas que ahora están vendiendo al extranjero. Nuestras exportaciones, y es parte de la cara bonita de la economía del país, es parte de ese crecimiento, esa venta hacia el extranjero.
Estos son los datos de pobreza que ya aceptamos. Esto es cortado a 2010, donde ya se veía un incremento de la pobreza con respecto a 2008. Si tomamos las cifras para 2012, esas cifras que ustedes ven ahí, de 50 y... ¿permiten? De 52 millones, la cifra que ven hasta abajo, en el óvalo de hasta abajo, pues eran los pobres a 2010, y para 2012 ya hablamos de 53.3 millones de pobres. ¿Sí? Entonces avanzamos. Materia de los sueldos. Qué bueno que llegó el apoyo de los números. Hablábamos de que ¿qué hacen las empresas? Empiezan a reportar los sueldos. Que en la gráfica podemos ver qué es lo que pasó o qué es lo que ha pasado contando los primeros 6 meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el actual, comparado con los primeros 6 meses del gobierno de Felipe Calderón. Y lo que podemos observar es cómo van disminuyendo los empleos creados. Vemos que para el sexenio de Enrique Peña Nieto hay 188,000 empleos creados hasta el mes de mayo, los primeros 6 meses, mientras que en el sexenio anterior podríamos ver que eran alrededor de 220,000 empleos creados. ¿Sí? No solamente el número de empleos bajó en este sexenio, sino que también la remuneración, lo que hablaba Elías al principio y que los números son fríos, nos lo confirman. Los empleos que pagan 1 y 2 salarios mínimos, que son sueldos de penosa subsistencia, esa es la triste realidad, representaron en esos 6 meses de Enrique Peña Nieto el 89% de los empleos creados. 9 de cada 10 empleos pagan un sueldo pues, de penosa subsistencia. Porcentaje que es mayor al 62% que se generó en el sexenio de Felipe Calderón. Y si nos vamos más para atrás, el sexenio de Vicente Fox, ¿qué creen que pasó? ¿Cuántos empleos de 1 y 2 salarios mínimos se crearon? En términos de porcentaje, les puedo decir, hasta aquí en la gráfica, que en el sexenio de Vicente Fox no solamente no crecieron los empleos que pagan 1 y 2 salarios mínimos, sino que disminuyeron un 57%. O sea, del sexenio de Fox al de Calderón hubo una debacle. Claro, se acordarán, es que en 2008 la crisis financiera internacional, entonces cotorreos, pues sí, pero 2008 para acá, son 5 años que no levantamos cabeza, al contrario, vamos cada vez peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí, vamos a decir esto. Esta gráfica nos muestra cómo el poder adquisitivo de los trabajadores va descendiendo, porque no es nada más que ganen menos, es también que cada día artículos como los alimentos, por ejemplo, están teniendo una inflación, y esto ya han dicho por el propio INEGI, de alrededor de entre el 9 al 12% en algunos casos. Es muy superior a la del 4 o 5% que en general se maneja. Entonces, lo que más ha subido han sido los alimentos, y eso pega directamente en el bolsillo del trabajador. En esta gráfica vemos como la línea de hasta abajo es el poder adquisitivo del trabajador ya aplicado a la inflación, comparando el sueldo de mediados de 2012, es el extremo de su derecha, contra el extremo izquierdo que es 2005. O sea, de 2005 a 2012, cómo han perdido poder adquisitivo el salario de los trabajadores. Y arriba no crean que la cosa está muy bollante. Puse esta gráfica para que veamos cómo se está polarizando el ingreso, que es polarizar cada vez menos gente con mucha más lana en la bolsa. Estos son los ricos, los multimillonarios que han ido en cada sexenio. Estos salen en la revista gringa, la revista Forbes, que agrupa a todas aquellas gentes en el mundo que logran acumular fortunas superiores a los $1,000 millones. Bueno, pues podemos decir que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se generaron 24 mexicanos que lograron superar los $1,000 millones de fortuna. Claro, pues fue la época de las privatizaciones, ¿cómo no la pasaron? Sin embargo, entre ellos hubo peleas y algunos salieron. Para el sexenio de Ernesto Zedillo termina con 13 multimillonarios.
de los 24 se reduce a la mitad. Hay una pelea encarnizada también allá arriba, y hay algunos que están sacando del carrito, vámonos para afuera. Quedaron nada más 13. Vino el sexenio Vicente Fox, salió 2 más, nada más quedaron 11. Vino el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvieron los 11. Bueno, se mantuvieron, es decir, porque hay que hacer notar que realmente de los 11 que estaban con Vicente Fox, la señora Abraham Cruz Zavala, del Grupo Modelo, salió de la lista, bajó su fortuna a menos de $1,000 millones, pero fue suplida por el señor Chapo Guzmán, otro mexicano que entró ahí en la lista de los hombres más ricos del planeta. Y digo, ahora ya estamos regresando al narco, ¿no? Ya también figura ahí en las listas de los hombres de negocios más importantes del planeta, ¿no? Y con eso conservamos el número mágico de 11 multimillonarios en el país. También allá arriba está reduciendo. También allá arriba hay cada vez menos ricos, eso sí, mucho más ricos. Si ven la cifra de hasta abajo, en 11.4, que está en la última columna, en el sexenio de Felipe Calderón, ese es el número, es digamos que el promedio de la fortuna por cada millonario, si dividen el total entre los 11 millonarios, ¿sí? Y ese promedio es muchísimo mayor que el de Vicente Fox, que era de 7.1, un 50% más. Es decir, menos gente, pero mucho más rica. ¿Sí? Esta es la situación. Y aquí lo que vemos es qué es lo que nos está causando, cómo llegamos al problema, y esa es la parte que estábamos hablando. Si le damos a la siguiente, por favor. Esta es la parte en la que íbamos. Aquí lo que estamos viendo es cómo una empresa, y es lo que estábamos hablando hace rato, debe cumplir una función social. ¿Cuál es la función social de la empresa? La primera es crear los satisfactores que la gente necesita. No podríamos vivir si no hubiera ropa, si no hubiera electrodomésticos, si no hubiera alimentos, ¿sí? No podríamos vivir si no hubiera calzado. Entonces necesitamos a las empresas para que nos hagan todos esos implementos que necesitamos. Esa es la primera función social de la empresa. ¿Cuál es la segunda? Que al hacerlo genera empleos. Y eso es importantísimo, porque teniendo esos empleos generados, pues puede haber el consumo de los artículos que producen las mismas empresas, lo que hablábamos hace un momento. Ya vimos cómo en el ciclo podemos ver que el capital que pone un empresario en un principio da toda una vuelta, se convierte en materiales, en sueldos, finalmente en productos, y vía ventas regresa otra vez a manos del empresario con una utilidad. Ese es el ciclo normal de una empresa. El problema es que en la parte de abajo, la parte del sueldo, está siendo más chiquito, y el que está aumentando es el de arriba. Ya, el signo de peso más grande es el dinero, que ya dio la vuelta y regresa más grande a la parte de arriba. Si nosotros reducimos la parte de abajo, la del sueldo, pues obviamente hay menos consumo. Si yo tengo menos dinero, pues compro menos. Eso cualquiera lo entiende, ¿no? ¿Qué hacen las empresas? Bueno, pues en ese círculo que debería ser virtuoso del proceso social de una empresa, pues ya salió un chipote. Y ese chipote se llama ventas al exterior. Entonces, las grandes empresas, esas 500 grandes empresas que yo mencionaba hace un rato, bueno, pues esas empresas no les importa que aquí no se compren. Si no hay consumo aquí, no hay problema. Voy a vender al extranjero. Y tenemos empresas, hoy día, tenemos el caso de FEMSA, que es Coca-Cola, tenemos el caso de Bimbo, tenemos el caso de Televisa, bueno, una serie de empresas, no se diga las empresas de Slim, ICA, una serie de empresas que son poderosas a nivel mundial. Cemex tiene operación en más de 80 países a nivel mundial. Entonces, claro que estas empresas pues, están vendiendo al extranjero. Yo les comentaba hace un momento la situación, el tema de la revista Expansión, que publica cada año, por ahí en el mes de julio, el tema de las 500 empresas más poderosas del país y cómo van. Si ustedes ven los números que presenta la propia revista para el 2011, para el año 2011, estas 500 empresas
lograron crecer sus ventas casi el triple de lo que creció el país. Nosotros tuvimos un Producto Interno Bruto para ese año de 3.9%. Estas empresas crecieron sus ventas en 11 puntos de fracción, no recuerdo exactamente, en ese año. O sea, casi el triple de lo que creció el país. Ellos crecieron mucho más, claro, fuera. Para 2012 crecieron casi el cuádruple de lo que creció el Producto Interno Bruto del país. Ahí están los números, algún día son muy aburridos, entran a ver ahí la revista de Expansión y se van a encontrar esos datos. Pero entonces, pues la crisis es aquí, ¿no? Para ellos no hay crisis. Eso ya les va muy bien. Están concentrando el dinero en sus alforjas y nos están quitando los demás. ¿Cómo es que llegamos a este problema? Pues no solamente es la cuestión de la parte que se queda la empresa que es mayoritaria en comparación, obviamente, mucho más importante que la que se queda el trabajador, sino dentro de los propios trabajadores, pues hay de sueldos a sueldos, y eso también favorece la inequidad. Estos son datos tomados del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2012, en el que, tomando una secretaría como ejemplo, pues podemos observar que el sueldo para el secretario, ahorita no me acuerdo si fue el secretario de Estado, no creo que la que tomé fue Hacienda, si no me acuerdo, pues el sueldo para el subsecretario anda en los 206,000 pesos al mes. Si le quito su 35% de impuestos, que es más o menos lo que debe de estar significando el impuesto, le quedan casi 136,000 pesos de sueldo. Si lo comparo con el sueldo del último nivel, el que en el presupuesto de egresos corresponde al auxiliar administrativo X es el señor que yo creo que anda en el elevador o en las escaleras o qué sé yo, bueno, ese señor gana alrededor de 5,000 pesos, un poquito más de 5,000 pesos al mes, 5,260 para ser exactos. Bueno, pues si comparamos, y ahí vemos la gráfica, pues este señor necesita 18 meses de sueldo para equiparar lo que gana un secretario de Estado. 18 meses de su sueldo del trabajador, y eso de puro sueldo. Nosotros sabemos que los secretarios de Estado tienen bonos, que los secretarios de Estado tienen automóviles, les pagan deportivo, el servicio médico, una serie de prestaciones que engrosan muchísimo esa percepción. Luego entonces, si hacemos la proyección, pues vemos que el secretario de Estado en año y medio gana lo que el auxiliar administrativo, el empleado de más bajo sueldo, le llevaría toda su vida laboral. En solo año y medio el secretario de Estado gana ese dinero. Obviamente esto también contribuye a esa inequidad en la distribución de la riqueza. Lo que no parecen advertir ni el gobierno ni los propios empresarios es que estamos creando un monstruo. Estamos, ahora sí vale la expresión, estamos viendo para quitarle cada vez más dinero a la gran masa, a la mayoría de los mexicanos, tarde o temprano va a acabar con las propias empresas. Esto no pueden advertirlo ni el gobierno ni las empresas. Las reformas estructurales que hoy día está pues tan activo el gobierno tratando de impulsar, la verdad es que no son más que acuerdos entre el poder político y el poder económico, representado por estas grandes empresas, porque ni siquiera está representado por todas las empresas. Habría que escuchar lo que dice la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, por ejemplo, que es muy aparte de los grandes empresarios y que agrupa alrededor de 5 millones de empresas pequeñas y medianas que están en contra de las reformas, y ellos son empresarios. Están en contra de las reformas porque ven que este sistema que concentra la riqueza en pocas manos forma monopolios, y la realidad es que hoy día México, el mercado mexicano, está dominado por monopolios. Por eso no les afecta la crisis. Dice el afamado economista estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, el señor, que en su libro El precio de la desigualdad, que ya tenemos 10 años que salió ese libro, nos dice que este acuerdo entre el poder político y el poder económico para crear leyes que permitan
seguir enriqueciendo a estos grandes corporativos es un riesgo muy alto. Porque para que estos se sigan enriqueciendo, ese dinero no va a salir de la nada, ese dinero va a salir de los bolsillos de nosotros. No hay de los. Ese dinero no lo crea Dios. Ese es dinero que o está en mi bolsa o está en la de ellos, y se está yendo a la de ellos. Entonces, esto es un serio peligro. Joseph Stiglitz nos dice, es el problema por lo cual Estados Unidos no puede salir de su crisis. Estados Unidos vive una crisis profunda, es el país más endeudado del planeta, mucho más que nosotros, y no puede salir, y ni saldrá mientras siga esta serie de eventos. Es por eso que urge detener estas reformas estructurales, todas, ni la laboral, ni la financiera, que es otra tomadura de pelo para la población, mucho menos la energética, la educación, no se diga, una verdadera vacilada. Ninguna de esas reformas nos va a beneficiar, al contrario, todas nos van a perjudicar, y es lo que urge. Es por ello que hace, si les cuento esto es más larga, yo les puedo decir que hace 6 años era yo ejecutivo en una empresa transnacional, y a pesar de pues, que en esta empresa sobraba billetes, sobraba el dinero, y se invierte en mercadotecnia, publicidad y no sé cuántas cosas, productos y demás, y las ventas como canica en escalera. Oye, caray, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es que se estaba vaciando el bolsillo de los consumidores. Eso es lo que estaba pasando. Y de ahí surgió la idea de presentar esta propuesta. Porque yo creo que nosotros, los ciudadanos, nos toca resolverlo. El gobierno no sabe. Y si sabe, no quiere hacerlo. Eso es una realidad. Entonces nos toca a nosotros resolverlo. Entonces yo lo que pongo a la consideración de todo el mundo es una propuesta de cómo lo vamos a resolver. Porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Eso es seguro. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es una reforma fiscal, es la primera que tendríamos que empezar. Distributiva. ¿Qué es distributiva? Que le distribuya el ingreso, que ponga más dinero en la bolsa de la mayoría de los mexicanos. Porque de esa manera es como se acelera el consumo. Es una reforma distributiva que tiene que beneficiar a los trabajadores porque puedan vivir mejor teniendo más dinero. Que al tener más dinero habrá más consumo. Y al haber más consumo, eso se llama fortalecer el mercado interno. Es el mercado donde se compran bienes aquí dentro del país. Nada de andar vendiendo afuera. Si se fortalece el mercado interno, las empresas salen ganando porque venden más. Si las empresas venden más, hay una mayor recaudación fiscal. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear ese círculo virtuoso que hoy es tortuoso. Es a lo que le tenemos que dar la vuelta. Hay dos grandes grupos de impuestos en el país y en cualquier país. Los impuestos sobre los ingresos, es el que pagan las empresas, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre productos de trabajo que pagan los trabajadores, y el otro grupo es el impuesto al consumo. El más importante de todos ellos es el IVA. En el tema de los impuestos sobre ingresos, ¿qué es lo que se propone? ¿O qué es lo que yo estoy proponiendo? Lo que yo estoy proponiendo es que se debe de agregar el principio de contribución a la economía para establecer una tasa de impuestos. ¿Y qué es la contribución a la economía? La creación de empleos. En breves palabras, creas más empleo, pagas menos impuesto. Así de sencillo. ¿Sí? Luego, entonces, lo que tenemos que hacer es quitar la tasa fija del impuesto sobre la renta. Otro punto muy importante es eliminar el privilegio del que gozan esos grandes corporativos, que es la consolidación fiscal. Más adelante veremos un ejemplo muy sencillo de lo que es la consolidación fiscal y cómo nos perjudica. Tenemos que eliminar también la exención en el impuesto sobre la renta para los servicios de enseñanza. Claro, no a todos, porque hay escuelas que tienen cuotas bajas que benefician a los trabajadores. Es decir, a los trabajadores, pero sí con ciertos niveles. Yo estoy sugiriendo de un nivel de cuotas de 3 salarios mínimos elevados al mes para arriba, pagar
impuestos, eso para hacer educación básica. En educación superior el límite sean 4.5 salarios mínimos elevados al mes. Si nosotros volteamos los ojos hacia las grandes universidades, estas se están hinchando de vivos y no pagan impuestos. Entonces, yo creo que hay que detenerlos, tienen que pagar impuestos. Hay que eliminar paulatinamente el IETU, que no es un impuesto que no sirve para nada, no ha recaudado lo que esperaban que recaudara y lo único que causa es molestias a los causantes. Muy importante establecer un impuesto antiinflacionario, porque dicen los que saben de economía que cuando hay más dinero circulando, es decir, más dinero en la bolsa de la gente, entonces automáticamente suben los precios. ¿Por qué? Ley de oferta y demanda. Oye, ¿cómo funciona eso? Pues como caja negra, nadie sabe por qué, pero los precios suben. Entonces, aquí pone un impuesto que detenga esa alza de precios. Sí, claro. Esto lo veo muy rápido. Esta es la escala de tasas que deberían sustituir a la tasa fija que hoy actualmente se cobra para el impuesto de la renta, que es del 30%. Y a partir de ese 30% actual, bajar la tasa baja hasta un 16%. En el caso de aquellas empresas que contraten un 13% o más de personal. Y de igual manera, a los que no contraten o a los que despidan empleados, entonces aumentar la tasa de impuesto. Entonces, ¿qué se busca aquí? No me contratas personal, te mantengo o te subo la tasa. Me contratas personal, te bajo la tasa y pagas menos impuesto. Esto es conveniente para las empresas. Igual, si se aplica una tasa variable en el impuesto sobre la renta, igualmente hay que aplicarla en el IETU, en el impuesto empresarial a tasa única. Aunque esto sería transitorio, pero la idea es eliminarlo paulatinamente. Llegamos al punto de la consolidación fiscal. Como podemos ver ahí, ¿qué pasa con este asunto de la consolidación fiscal? La consolidación fiscal permite a las empresas que están organizadas como grupos, en el caso de SLIC, por ejemplo, donde hay una empresa controladora y un 800,000 empresitas que dependen de esa empresa controladora. La consolidación fiscal les permite pagar impuestos como si fueran una sola empresa en lugar de muchas empresas. ¿Cuál es el efecto que produce eso? Lo vemos aquí. Si tuviéramos, como en este ejemplo ponemos, 5 empresas donde una es controladora y las otras son controladas por esa empresa, si no hubiera consolidación fiscal, pagarían impuestos como lo señala la última columna que dice sin consolidación. Cada empresa pagaría el 30% de los impuestos, de la utilidad que generara. Así tendríamos que en el ejemplo, la empresa A pagaría 4,200 pesos, la controladora pagaría 3,000 pesos y la controlada D pagaría 1,200, haciendo un total de 8,400 pesos de impuesto. Pero como lo puedo consolidar, entonces saco un neto de todas las utilidades y pérdidas de las empresas. Hasta el secreto de por qué mucha gente se cuestionaba: oye, que si bien compra empresas quebradas, qué tonto, ¿verdad? Para quebradas porque tenían pérdidas. Y al tener pérdidas, amortiguaba las utilidades de sus otras empresas. Y entonces pagaba cantidades irrisorias de impuestos. Bien tonto, señor, ¿verdad? Si aplicamos la consolidación, entonces en lugar de pagar los 8,400 pesos, estas empresas pagan 1,200 pesos. Un estudio hecho por el diputado Mario de Constanzo, al año 2009 o 2010, él decía que por este concepto ya iban acumulados 140,000 millones de pesos que las empresas no habían pagado de impuestos gracias a este truco de la consolidación fiscal. Si las empresas no lo pagan, pero lo tienen que registrar en sus estados financieros como una deuda al gobierno. ¿Que van a pagar cuándo? Cuando las empresas que pierden ganan. Y es cuando vamos a ver. Si esas unas empresas dependen del grupo, ¿sí? ¿Cómo lo hacen para ganar?
digamos, esto ya tiene más de 10 años y en más de 10 años se han acumulado cientos de miles de millones de pesos que no pagan. Dicen ahí los especialistas, oye, no, espérate, es que si le quitas eso, entonces les vas a quitar liquidez y no van a poder competir y van a quebrar y se van a perder empleos, la amenaza de siempre. Sí, perfecto. Esta hojita nos muestra cómo podrían pagar estas empresas. Tomé una muestra de 60 empresas tomadas de la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí es donde reportan los estados financieros. De las 60 empresas, 20 empresas tienen más de 2 veces en caja, o sea, dinero en efectivo, de lo que deben de impuestos diferidos. Más de 2 veces. Si una de estas empresas da 1,000 millones, en puro efectivo tiene 2,000 millones. Ya no hablemos de inventarios y clientes y todo lo, no, puro efectivo. Y así pueden ustedes viendo la gráfica. No hay pretexto para no pagar. La gran mayoría de las empresas pueden pagar. Bien, yo diría que eso es lo más relevante en lo que es el impuesto sobre la renta. En virtud del tiempo, vamos ahora a lo que es el IVA. Le damos para adelante. No, ya no pasamos. Aquí es donde viene el primer susto. ¿Qué propongo yo? Hoy no se paga IVA en alimentos, medicinas, incluso servicios de servicio. Pero es un beneficio generalizado. Ese beneficio nos alcanza a todos. Y es el renglón número 1 de gastos fiscales para el gobierno federal, con más de 200,000 millones de pesos que se dejan de cobrar porque no le aplica IVA a esos conceptos. Y entonces todo el mundo dice, no, pues está bien, porque si no, los pobres no, le aplicas el IVA y pues les vas a torcer. Pues sí, pobres de los pobres, pero también de los ricos. Porque cuando ustedes van al súper y compran lo que sea que no cause IVA, la cajera no pregunta cuánto ganas. La cajera no te cobra el IVA y te acabó. Lo que tenemos que hacer es que el beneficio de esa exención llegue a quien lo necesita y no de manera indiscriminada. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo tenemos que aplicar de manera general. Todos pagan. Ya. Oye, y los pobres se los devuelves en el mismo momento de la compra. Entonces establece un sistema de tarjetas, como lo hacía Walmart. Estoy inventando el hilo negro. ¿O acaso no recuerda usted la publicidad de Walmart? Oye, ven y compra aquí y yo te regreso lo del IVA. Lo regresaban. ¿Cierto o no es cierto? Pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a establecer una serie de niveles. Si tú ganas hasta 3 salarios mínimos, te devuelven el 100% en el momento de la compra. Y vas a tener tu tarjetita. Y ahí te lo van a abonar. Te va a servir para hacer más compras. Ganas hasta 5 salarios mínimos, te devuelve el 50%. ¿Sí? En medicinas, 5 salarios mínimos, te devuelve el 100%. Son más caras las medicinas, desde luego. 8 salarios mínimos, te devuelve el 50%. Servicios de enseñanza, 8 salarios mínimos son más caras, las colegiaturas, te devuelvo el 100%. Ganas hasta 12 salarios mínimos, te devuelvo el 50%. Lo que se trata es que paguen IVA, los que pueden pagar IVA. Los que no pueden pagar IVA, sí, en el momento lo están pagando, pero en el momento lo están devolviendo. Eso es muy importante. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Porque muchos de ahí dicen, no, espérate, IVA no, los pobres. El que no se aplique IVA a alimentos, medicinas, y en este caso servicios de enseñanza, que es lo que yo propongo, tiene un efecto colateral que nadie lo ha comentado, o casi nadie lo comenta. ¿Qué es lo que sucede? Una empresa que vende productos que no causan IVA, para producir esos productos incurre en gastos y en insumos que sí generan IVA. Entonces, esta empresa sí le paga IVA a sus proveedores, pero no recupera IVA de sus clientes, porque los productos están exentos. ¿Qué sucede al final del partido? Que cada mes esta empresa religiosamente le pide al gobierno que le regrese el IVA que pagó a sus proveedores. ¿Y cómo lo regresa? Oye, pues si no tienes IVA, ¿contra qué acreditarlo? Me lo acreditas de otros impuestos, pues sobre la renta. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que por esos insumos que debió pagar IVA,
La empresa no lo paga, porque les regresaron el dinero. Entonces, el no pagar IVA, el tener esa exención de IVA, así como la tenemos hoy, lo que provoca es que muchos otros productos que sí deben de pagar IVA y que las empresas deben de pagarlo como si fueran los consumidores finales, no lo pagan. Eso es un error grave de la ley. Esto hay que terminar. Precisamente por eso, México es el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de los 35 países que la conforman. Somos el último lugar en materia de recaudación fiscal. De todos los países somos los que menos impuestos recaudamos. Aquí están los problemas. Entonces, tenemos que eliminar eso. ¿Qué le pasa? Vamos a la siguiente. ¿Qué le pasa a la recaudación fiscal con esto? No sería muy largo, vamos a detallar cada uno de los conceptos, pero yéndonos a los grandes grupos, de acuerdo a la propuesta que yo hago, el impuesto sobre la renta se dejan de recaudar casi 69,000 millones de pesos. Esto es con cifras del año 2012. Es decir, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos aplicado la ley? ¿Qué hubiera pasado en el 2012? Pero por el lado del IVA, que ahora yo lo voy a aplicar de forma generalizada, estoy recuperando 106,000 millones de pesos, casi 107,000 millones de pesos. Me queda un flujo neto positivo para el gobierno de recaudación adicional de 38,000 millones de pesos casi. Excelente, ¿no? Y esto es algo que tenemos que hacer para empezar a liberar a Pemex, que debe ser la vaca que ordeñamos. Bueno, no iba a decir todos los mexicanos, no es cierto, pero ordeñan el viaje, ¿no? Esa es la realidad. Urge que hagamos una reforma, que es la primera de todas, la reforma fiscal. Olvidémonos de que si vamos a luchar por mejor educación, la paz, reducir la violencia, nada de eso vamos a lograr si antes no sacamos de la pobreza a casi 60 millones de mexicanos. Y nos vamos a 90 millones de mexicanos si le agregamos los vulnerables. Aquellos que el propio Coneval dice, oye, este es vulnerable, ¿por qué? Vulnerable por ingresos. ¿Y qué significa eso? Que su sueldo no le alcanza para comer. ¿Y no es pobre? No, no es pobre, es vulnerable. ¿Y cómo está eso? Es que tiene transferencias, está en el programa de oportunidades, la ganita, ¿sí? Está en el programa de los requisitos, en la funcioncita, y así sucesivamente, ¿no? Aunque no le alcanza su dinero para comer, ¿sí? Pero como tiene sus ingresos, ya es pobre. Pero es vulnerable. Digo, yo creo que eso es muy sofisticado. El señor es pobre porque no le alcanza para comer, punto. Así de sencillo. Entonces, si agregamos estos vulnerables, nos vamos a 90 millones de mexicanos. Ese es el tamaño del problema. Yo propongo una reforma fiscal que sea el punto de donde partamos para solucionar todos los demás problemas. Nada va a servir si no sacamos adelante a esos mexicanos que cada día son más y cada vez se ahogan de una manera más apremiante en la pobreza. Ese es el mensaje y es lo que yo les quiero comentar. Por ahí al final, por favor, que circular entre ustedes unas hojas donde yo estoy pidiendo la firma de ustedes para respaldar esta propuesta. Estos son mis datos, que me gusta, yo con mucho placer se los proporciono, donde pueden encontrar en el Facebook, en el Twitter, en mi correo, la página que tengo en Facebook que se llama México No Más Pobreza, dependámonos de ella, y que también está en una página de internet, www.chencos.org, donde ahí estoy pidiendo el voto de toda la gente. ¿Para qué? Para proponerla como iniciativa ciudadana, puesto que llevo ya casi año y medio, y lo comentaba Elías al principio, más de 50 escritos entregados en diferentes dependencias del gobierno, en el propio gobierno de la República, y me han ignorado. Entonces yo creo que no hay otra alternativa más que lo hagamos nosotros los ciudadanos. No quieren que haya manifestaciones, pero quien lo hace por la vía institucional no lo pelan. Pues entonces el siguiente paso que me queda, pues no sé, me imagino que es desnudarme enfrente de la puerta principal del Zócalo y así llamar la atención. O a ver con qué la bloqueo, porque entonces van a decir, ¿usted qué quiere? ¿No? Lo que quiero es sacar la pobreza a muchísimos millones de mexicanos, y eso yo no lo voy a hacer solo.
lo tenemos que hacer todos nosotros. Ahí están mis datos, aquí mismo pueden firmar con las hojitas que ellas les pueden proporcionar. Si alguno está interesado en el libro, yo traigo algunos, tiene un valor de 120 pesos. Con mucho gusto se lo proporciono. Muchas gracias y ojalá que haga eco esta solicitud mía en ustedes y que me ayuden a apoyar la propuesta y por favor a difundirla entre sus conocidos, amistades, pues se necesitan muchísimas firmas, más de 50,000 firmas, para que puedan proceder como iniciativa ciudadana, que es lo que nos toca. Muchas gracias.